Buenos días, jóvenes del Colegio Alexander von Humboldt. Hoy daremos inicio al estudio de la materia de estudios sociales para sexto de primaria. El tema a estudiar es el caudillismo militar y la inestabilidad política. En esta diapositiva te vamos a mostrar las características de un caudillista. El consenso por la independencia dio lugar a la aparición del caudillismo en Bolivia y en gran parte de Latinoamérica. Después de la guerra y la inestabilidad de los nuevos estados liberados, ocasionó la aparición de ciertos líderes, que en su mayoría eran militares. Las características de estos militares eran el siguiente en esa época. Con el fin de obtener el poder, estos militares acusaban al gobierno de turno y se presentaban como salvadores de la patria. Entonces no estaban de acuerdo, los hacían derrocar y subía otro, y así. Llamaban a elecciones fraudulentas, no estaban dentro de las leyes, no estaba contemplado dentro de las normas de esa época. Y los asambleístas eran manipulados, o sea, manejaban las asambleas a su antojo. Tenía control del ejército, como eran militares, el ejército los apoyaba y él tenía el control de aquellos. También tenía el apoyo de la clase alta, acomodada de la sociedad, en nuestro caso la sociedad boliviana. Estos militares eran autoritarios, no obedecían o no reconocían las leyes y practicaban el prebendalismo. El prebendalismo significa recompensar los favores que les sean dados por otras personas. En esta diapositiva vamos a ver ahora algunos caudillistas. Dice así: luego de la Confederación Perú-Boliviana y la inestabilidad que tuvo, Bolivia tuvo 3 gobiernos en aquel entonces. El primero, que era el legítimo, era elegido por la Asamblea, era en Sucre, presidido por José María Serrano, que suplía a general José Miguel de Velasco. Luego viene los que reconocen a Mariscal Andrés de Santa Cruz en la ciudad de Cochabamba. Dice, de la regeneración se regenera nuevamente ciertas personas y en Cochabamba le dan el apoyo al Mariscal Andrés de Santa Cruz. De la misma manera, en La Paz se desconoce el gobierno legítimo de Sucre y lo apoyan al general José Vallivian. Entonces, en ese momento tuvimos 3 personas que gobernaban el país. Aquí tenemos las fotos de cada uno de ellos. José Mariano Serrano, que suplió en vez de José Miguel de Velasco. Luego en Cochabamba fue reconocido como presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz. Y en La Paz lo reconocieron al general José Vallivian. Toda esta inestabilidad que sufrió nuestro país fue aprovechada por el presidente del Perú, Agustín Gamarra. Dice así: debido a esta inestabilidad que sufría nuestro país, el presidente del Perú, Agustín Gamarra, declara la guerra a Bolivia y el objetivo de este señor era anexarla, que sea parte del territorio peruano. Entonces, al ver que estábamos nosotros inestables, no teníamos una seguridad de un presidente que nos represente, porque cada región lo desconocía y reconocía a otro, él aprovechó esta inestabilidad y declara la guerra. Y es aquí donde vamos a continuar con nuestro tema. Aquí tenemos la batalla de Ingavi. Como ya Agustín Gamarra nos declaró la guerra, porque su objetivo era anexar a Bolivia al Perú, empieza entonces a formar sus tropas peruanas al mando de él, de Agustín Gamarra. Por su parte, Bolivia también forma un ejército que está al mando de el general Vallivian. Ambos militares de cada uno de su país se enfrentan en esta batalla llamada la batalla de Ingavi. Esta batalla se desarrolló en Viacha, que es una localidad en la provincia de Ingavi, en la ciudad de La Paz.
un 18 de noviembre de 1841. Como yo les dije, al mando de las tropas bolivianas estaba el general José Vallivian, al mando de las tropas peruanas estaba el general Agustín Gamarra. Las tropas bolivianas ganaron la batalla y en esa batalla murió el general Gamarra. De ahí queda definitivamente el proyecto que él tenía, no se hizo realidad. El proyecto de unificar al Perú-Bolivia no se hizo realidad. Ambos países a veces con características similares, pero ambos tomaron rumbos diferentes y cada uno vio y dirigió su país. En esta diapositiva vamos a ver ahora los gobiernos caudillistas. Se llaman caudillistas aquellos que eran líderes y se creían que eran salvadores, los mejores salvadores, y ahí empezaron a surgir muchos militares que creían salvar la tierra, la patria. Acá vamos a ver, en la primera etapa el caudillismo estaba, dice el mariscal Andrés de Santa Cruz y el general José Vallivian. Ambos personajes pertenecían a familias acomodadas. Primero estuvieron apoyando al ejército realista, al ejército español, pero luego se unieron al ejército patriota para defender su tierra, su patria. Vamos a ver después otros caudillistas. Estaba, por ejemplo, Manuel Isidoro Verso, que provenía de una familia de clase media. Tuvo, sí, mucho apoyo del populismo, de la gente del pueblo. Pero ¿por qué lo derrotaron? Fue derrotado con un golpe de Estado, gracias a un personaje llamado José María Linares. José María Linares no era militar, era un civil que provenía de una familia rica de la ciudad de Potosí y tomó el mando en aquella época, tomó el mando y dirigió nuestro país. Al tiempo se declaró dictador, redujo el salario del ejército. Estas dos cosas provocaron que ya el pueblo no lo apoye y eso originó la caída de su gobierno. Vamos a ver ahora otros caudillistas también que gobernaron nuestro país en esa época. Otro caudillista fue Mariano Melgarejo, quien representaba todo lo contrario a José María Linares. José María Linares, instruido, de familia acomodada, no había estudiado en el extranjero, en cambio este señor no tenía una buena instrucción. Era torpe en sus reacciones, actuaba irracionalmente, de acuerdo a sus emociones. Su régimen era autoritario. Él mandaba y nadie más. Y lo que él decía se tenía que cumplir. Se unió al Partido Liberal, pero favoreció a los empresarios en aquella época, lo cual no a todos les gustó. Ahí tenemos la foto de Mariano Melgarejo, que se ganó laureles en el ejército por su valentía cuando se enfrentó en las batallas anteriores. Finalmente vamos a hablar de un caudillo regional, Andrés Ibáñez, un cruceño que en 1870 buscó un espacio político enfrentando a las altas élites sociales cruceñas en la sociedad. Se ganó el voto o la creencia del pueblo, más que nada de los artesanos. Este señor formó con ellos, con el pueblo, los artesanos, formó una agrupación llamada los Igualitarios y buscaba establecer un régimen federal. Vamos a hablar ahora un poquito sobre las anécdotas de estos señores, estos dos personajes. Mariano Melgarejo fue un presidente de poca instrucción y en aquella época, vamos a contarles así como una anécdota, no tenía muchos amigos, o si tenía amigos lo traicionaban. Y él muy molesto, ¿no? Estaba muy molesto. Entonces el ejército, los guardias que lo protegían le decían que no se preocupe, que confíe en ellos. El señor Melgarejo los miró con molestia, no les creyó y dijo, y exclamó estas palabras, si ustedes lo pueden corroborar,
entrando al internet. Confianza ni en mi camisa. En ese momento se sacó la camisa, Mariano Melgarejo la colgó y la hizo fusilar, la camisa. La hizo quemar, disparándole balas. Entonces, este señor era así, actuaba de acuerdo a sus emociones. Vamos a hablar también una anécdota de por qué se llamaba el grupo de Andrés Ibáñez los igualitarios. Él era un doctor, era un abogado, pero siempre peleando al lado de la gente del pueblo. Y en uno de sus discursos tan emocionado estaba que, terminando su discurso, se sacó la chaqueta, se sacó las botas y caminó descalza al lado del pueblo. Y es ahí donde se formó la agrupación llamada los igualitarios. Él decía que todos éramos iguales. Todos éramos iguales. Estas dos anécdotas de estos dos personajes de Bolivia se los dejo. Si ustedes pueden entrar a internet y averiguar otras anécdotas más que tenía el señor Melgarejo y también las actividades que tenía el señor Ibáñez. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la tarea que tienen que presentar ustedes. Como tarea, siempre escribe el tema en tu cuaderno de estudios sociales. Para reforzar este tema que te presenté, lee en tu texto la página 39 y 40. Una vez que hayas leído, hayas entendido, analizado, realiza las actividades productivas de este texto. Te vas a la página 40 y ahí tienes actividades que puedes realizar. Hasta en otra oportunidad, jóvenes. Muchas gracias por su atención.